Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 5 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial en la Universidad de Antioquia. Habíamos terminado entonces la exposición con Miguel Ángel el día de hoy y ese era nuestro primer tema del que íbamos a hablar. Nuestro segundo tema es hablar acerca del campo de velocidades, que va a ser un poquito matemático, y el campo de aceleraciones. Tanto campo de velocidades como de aceleraciones viene a ser realmente una información, una concepción de Euler para el sistema que se esté analizando, para los fluidos que se estén analizando. El día de hoy entonces hablaremos de ellos y mostraremos algunas ecuaciones útiles, muy útiles de hecho diría yo, muy útiles. ¿Me recuerdan, por favor, qué es un campo? Agustín, ¿me recuerda qué es un campo? A ver, María. Listo. ¿Qué es un campo, muchachos? Entonces vamos a una parte. ¿Qué es un campo? Un campo es una propiedad que se le asigna al espacio y al tiempo. Esa propiedad puede ser escalar o vectorial. Puede ser estacionaria o no estacionaria. Es estacionaria si no varía con el tiempo. Y es no estacionaria si varía con el tiempo. Normalito. Correcto. De esos campos, como hablábamos con Agustín ahorita, hay varios tipos de campos. Entre ellos tenemos la presión, la temperatura, la velocidad y demás. Habíamos hablado de un campo de velocidad en el que si usted tenía un fluido cualquiera, podía pasar de una velocidad 1 a una velocidad 2 en puntos distintos. Y habíamos hablado también que si el sistema era estacionario, que si el flujo era estacionario más exactamente, en ese caso teníamos que cualquier partícula que pasara por aquí o por aquí siempre iba a tener las mismas velocidades V1 o V2. ¿Por qué? Porque yo no me iba a concentrar en las partículas como tal, no me iba a concentrar en las pelotas. Ojo que las partículas no son pelotas, pero las voy a dibujar así. Las partículas pueden verse como partículas, como peloticas que se mueven, pero no me voy a concentrar en eso porque esa es una descripción lagrangiana y la descripción lagrangiana lo que hace es enredar la parte matemática y hacer más difícil todo el análisis. Ahora bien, como habíamos escuchado, ¿cierto? Habíamos escuchado antes, hay una manera diferente de analizarlo y es por medio de los campos con el concepto que tenía Euler para analizar los fluidos. Ese era mucho más útil, es mucho más útil porque del orden de 10 a la 23 partículas es difícil controlarlas, seguirlas. Es mucho más útil poner puntos y en esos puntos estar midiendo para que obtenga así realmente un campo de velocidades y pueda hacer, como hicimos la vez pasada, un ejemplo donde dibuja cuál es el patrón de movimiento de las partículas en un campo de velocidades. ¿Recuerdan? En un ejemplo que habíamos hecho. Pero no solamente hay velocidades, también hay ¿qué? Aceleraciones. Entonces vamos a hablar del campo de aceleraciones o del campo de aceleración. ¿Qué es el campo de aceleración? Sencillo. Suponga entonces que usted tiene un sistema de masa fija. ¿Es un sistema qué? Sistema con masa constante o un sistema ¿qué? Cerrado. ¿Listo? O una masa de control. En ese sistema cerrado, usted sabe que como es cerrado, la masa es constante y la energía también es constante. ¿Puede ser constante la energía? Sí. ¿Qué habíamos dicho de los sistemas cerrados? Exacto. No puede no ser constante, pero sí se cumple lo siguiente.
que se conoce como principio de conservación. ¿Qué es un principio de conservación? Principio de conservación de la masa y principio de conservación de la energía. Si usted tiene el sistema, le cede energía que entra debe ser igual a la energía que sale. O sea que la variación de la energía como energía que sale menos energía que entra es ¿cuánto? 0. La variación en la masa como masa que sale menos masa que entra es 0. Se conserva tanto la masa como la energía. La energía pues obviamente en todo el proceso o en todo el flujo que usted esté analizando. Pero en un sistema cerrado la energía sí cambia. Exacto, correcto. A lo que me refiero es que si usted le ingresa energía, va a estar relacionado con la energía que hay. Voy a ponerle acá esto, vamos a restarle, voy a ponerle aquí interna, ¿listo? Energía que se pueda producir adentro, la energía que entra, la energía que se produce adentro, es más, esto debería ser suma, realmente. Y la energía que sale, todo eso tiene que dar 0. O sea, el balance de todas las energías, realmente. Claro, si usted coge el sistema, obviamente. Con todos los alrededores. Exacto. Sistema más alrededores. Se cumple el principio de conservación de la energía. Pero para el sistema neto, como tal, efectivamente la masa sí es constante. O sea, no entra ni sale masa. Y si no entra ni sale masa, ¿qué significa esto? Ok, a eso voy. ¿Quién se bañó hoy, muchachos? Nadie, excelente. Qué bien. Es una pregunta típica, pero es como cuando a usted le preguntan, ¿verdad que el metro se varó hoy? Así, ¿quién se bañó hoy? Nadie se bañó hoy. Qué tristeza, listo. Entonces, cuando usted se baña, abre lo que se llama una llave. Eso es una llave de paso. Esa llave que abre aquí, cuando se abre, permite que pase el agua. Esta es la masa que entra y esta es la masa que sale. ¿Listo? Si yo tengo esto, ese es un sistema cerrado. Ok, listo. Recuerden lo siguiente. Ese es un volumen de control. Y este corresponde a un sistema abierto. ¿Listo? Vale. Realmente de y aquí ya habíamos dicho que la masa era constante. Entonces tengo el sistema cerrado y el volumen de control, o sistema masa de control y sistema volumen de control. ¿Listo? Preguntas. Igual se sigue cumpliendo la misma conservación de la masa. Porque la masa que entra de agua, la voy a poner así. Y aquí es donde suena. Pues la llave es, usted no les ha pasado, al lado de mi casa donde yo duermo, como que está la cocina. Siento que está la cocina. Aparte de que por la mañana, pues obviamente siempre escucho voces y demás. No estoy loco, pero realmente no estoy loco, escucho gente. Se escucha cuando abren y cierran otra vez y yo, listo, excelente. Bueno, preguntas. ¿No? Bien. Ok, me parece muy bien. Cuando eso es de ese modo, cuando analizamos de ese modo, tenemos, y habíamos dicho que teníamos dos concepciones. Una, la de Lagrange, que lo que quiero es ilustrar ejemplos donde usted seguía la partícula que se estaba moviendo. Velocidad 1, velocidad 2. Cambio de la velocidad lo conoce. Cambio de la velocidad en el tiempo se llamará aceleración. Y con eso obtiene la fuerza. Porque fuerza es igual a masa por aceleración si la masa no cambia. Entonces espérese. Para Lagrange, o para el concepto lagrangiano, la concepción lagrangiana, podíamos decir lo siguiente: la fuerza que actúa sobre la partícula, el sub P es de la partícula, es una sola partícula, es igual a la masa de la partícula por la aceleración de la partícula. ¿Qué hay ahí de extraño? Nada, normal. Eso sí,
La aceleración de la partícula pues siempre se ha definido como se definió desde el primer curso de física, donde ya están haciendo cohetes, gracias a Dios, eso está muy bien. Están haciendo algo más por el curso, me parece muy bien. Saludos para usted, profe, muchas gracias. Podemos decir que la aceleración de la partícula siempre se mide respecto a un punto de referencia. ¿Qué punto de referencia es? El que ya vamos a ver. Bueno. El punto de referencia es el siguiente. Eje X, eje Y, eje Z. Recuerden que es así porque usted pone la mano en el eje X, encuentra el Y y obtiene el Z. Normalito. La partícula inicialmente estaba aquí y después se movió así. Velocidad 1, velocidad 2. En ese cambio de la velocidad, yo puedo definir que hay una aceleración. Sin embargo, cada una de estas velocidades, tanto velocidad 1 como velocidad 2, fueron cuando la partícula estaba en una posición 1 y en una posición 2. Diferentes. Y estas velocidades vectoriales estaban en función del tiempo. ¿Por qué en función del tiempo? Porque no siempre van a ser constantes, no siempre van a ser las mismas, excepto que el régimen sea ¿qué? Estacionario. Ahí, en este punto en particular, no estoy diciendo que sea estacionario, estoy haciendo una descripción real en cualquier momento del flujo del fluido. Muy bien, preguntas. Vamos a llamar a esa V1 y V2 en general como V sub P, que es la velocidad de la partícula, que se va a llamar velocidad local. ¿Local por qué? Pues porque los locales siempre son los que ganan. Más que eso, es porque los locales significan al punto como tal, a la partícula como tal, o al valor local del campo de la velocidad, y se lo voy a escribir acá. Valor local del campo de velocidad. ¿Por qué estas dos son iguales? Hablando del concepto. ¿Por qué son iguales? Porque cuando la partícula pasa por aquí o por aquí, respecto a este sistema de referencia, como usted está analizando el sistema completo, pero está analizando la partícula, el movimiento de la partícula respecto a este sistema de referencia, utiliza una concepción lagrangiana. Pero si usted, una concepción euleriana, porque está trabajando con los campos. Si usted piensa en esa trayectoria negra como la trayectoria de la partícula, cuando la partícula pasa por aquí, cumple la condición de que su velocidad al pasar por este punto es la misma velocidad que tiene el campo definido inicialmente en el concepto euleriano. ¿Me hago entender? Cuando ella va por cualquiera de los puntos, su velocidad es exactamente la misma velocidad que tiene cuando usted define un campo de velocidades. Entonces, una, que es la velocidad de la partícula, concepto de Lagrange, es igual a la velocidad local o la velocidad local del campo de velocidad, concepto de Euler. ¿Dudas? Ok. Todo eso va a servir para poder definir las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, que son a las que queremos llegar. Si eso es así, entonces yo voy a utilizar algo aquí más matemático, ya que se entiende qué es, ya que se sabe qué es. Vamos a utilizar algo más matemático y vamos a definir a la aceleración como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, como siempre se ha definido. La aceleración, que está el título allá y vuelvo y lo utilizo, de la partícula, que va a ser igual.
la derivada de la velocidad de la partícula respecto al tiempo. Es decir, que es lo mismo, lo voy a escribir aquí sabiendo que la velocidad de la partícula es la velocidad evaluada en la posición X, que está en función del tiempo, Y en función del tiempo y Z, que está en función del tiempo. Cuando usted tiene esa aceleración, entonces usted dice, ah, bueno, yo voy a derivar, pero como estas dos velocidades son las mismas, la velocidad de la partícula y la velocidad local son las mismas, entonces es lo mismo derivar una que derivar la otra. Si eso es así, usted obtiene entonces una ecuación del siguiente estilo: derivada de la velocidad local respecto al tiempo en X de la partícula, Y de la partícula, Z de la partícula, que ya está en función del tiempo, pero no lo voy a escribir para que no se vuelva más pesada la notación. Y entonces, de sencillo, simple, ¿esto a qué es igual? Voy a tocar escribirlo debajo, porque siempre es largo. ¿A qué es igual, muchachos? Yo tengo una función que es función de otras funciones. O sea, tengo un vector que va a variar dependiendo de los otros. La velocidad local va a depender de X, pero X también depende de T. Es correcto. Entonces, lo primero, como es una derivada total respecto al tiempo, debo escribir la derivada de la velocidad local parcial respecto al tiempo. Adicionalmente, porque aquí está el tiempo como otra de las variables. Entonces, primera derivada parcial del tiempo respecto al tiempo por la derivada de la variable, que es t respecto a t, normalito. No es para que se asuste, pero para que sepa que este curso va a ser muy matemático. No, mentiras tampoco. Listo, siguiente variable. ¿Derivada de qué? Exacto, derivada parcial de la misma velocidad local respecto a otra variable. ¿Cuál? X. Por la derivada de X respecto al tiempo, más la derivada de la velocidad local respecto a Y, por la derivada de Y respecto a el tiempo, más ¿qué? La derivada parcial de la velocidad local respecto a Z por la derivada de Z respecto al tiempo. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se piensa? De la manera como usted siempre lo ha pensado. Si usted tiene dx de t, dx de y, perdón, esto es lo mismo que dx de y por dt de t, y esto lo puede cambiar por dx de t por dt de y, ¿cierto? Es como si se cancelara esto, es la misma cosa. Y esto es una cantidad y esta es otra cantidad. La famosa regla de la cadena, expresada ahí más o menos de manera muy rápida. Recuerde que estas también son variaciones. Lo único que indica esta variación es que esta variable, esta función, perdón, está en términos de otras variables. Por eso es una derivada parcial. Ok. De acuerdo a eso, esto vale 1. Queda la derivada de la velocidad local respecto a el tiempo, más la derivada de la velocidad local respecto a X por dx de t, más la derivada de la velocidad local respecto a Y por dy de t, más la derivada parcial de la velocidad local respecto a z por dz de t.
Ahí estoy reescribiendo normalito. ¿Qué es cada una de estas variables? Sí, a eso vamos. Exacto, a eso vamos. Ajá. Es correcto. A eso. Es correcto. Que eso es lo que vamos a escribir a continuación. Voy a dejar el dibujo y voy a continuar con la parte matemática. Derivada de la velocidad local respecto al tiempo más cada una de estas, ¿qué es? Exacto. Recuerde que esta x de x de t es lo mismo que de x de la partícula respecto al tiempo. Usted me dirá, pero es que ¿por qué esta no lleva p y esta sí? Es que esta es una variable muda. Ella no, mire que la variable no dice nada. Usted la puede cambiar y no dice nada. No, realmente no. Realmente es porque tanto la posición de la partícula como la posición del punto donde va a evaluar la cantidad valen lo mismo. ¿Listo? Son exactamente iguales, son las mismas. Entonces lo mismo que usted se la escriba o que no se la escriba. Entonces, reescribiendo sería la derivada parcial de la velocidad local respecto al tiempo, a x, perdón, por la velocidad en x más la derivada parcial de la velocidad local respecto a y por la velocidad en y más bla bla bla, ¿cierto? Ok, miremos ese primer término. Ese término es el cambio de la velocidad local o la variación de la velocidad local respecto al tiempo. Perfecto, ya vamos a decir cuándo es cero y por qué sería cero. Este producto es del mismo estilo que este producto y del mismo estilo que el otro. ¿Cuál es el estilo? Siempre va a velocidad local arriba, ¿sí o no? Y estoy derivando respecto a x y me da la velocidad en x. Eso quiere decir intuitivamente que estoy escribiendo una ecuación en la que esto es un producto punto entre el vector gradiente, exacto, y una velocidad. Palabras más, palabras menos, vamos a hacer la analogía con algo que quiero comentarles. Entonces, primero, cuestiones de notación y nombres. Cuando el flujo es estacionario, significa que la velocidad no depende explícitamente del tiempo. O sea que esta derivada vale cero. ¿Qué significa que el flujo sea estacionario? Que si la partícula siempre que pasa por este punto tiene la misma velocidad, el flujo es estacionario. ¿A quién le gusta aquí las fotos? ¿Quién toma fotografía? Entonces, tómele una foto en ese instante y sale así. Tómele otra vez otra foto y sale así. Y así sucesivamente, como no cambia con el tiempo, esto vale cero. Si usted entre foto y foto se da cuenta que la velocidad cambia, que varía, entonces definitivamente ¿qué? El flujo no es estacionario y esa cantidad no vale cero. Lo otro, en los libros, muchos, que es algo que yo no logro utilizar e interiorizar, no me da, no soy capaz, me enredo, me parece enredado, complicado. En los libros a esta la llaman U, a esta la llaman V y a la otra la llaman W, que es pelote. Yo prefiero llamarla Bx, By, Bz porque al menos tiene la idea de velocidad y siempre me enseñaron así. Entonces a mí no me enseñaron mecánica sencilla con las otras letras, entonces nunca he podido hacer esos cambios. Entonces, como me lo sé así, yo lo dejo así. Cuando usted le explican un enunciado con una pelota, resuélvalo igual. Que le ponen ya un elefante, ya no sabe cómo se hace. Entonces lo que estoy haciendo. Mentira, no, pero esa es la idea. Es solo una anotación. Y lo otro es que esto, habíamos dicho, era igual a la aceleración de la partícula. Pero la aceleración de la partícula, como dijimos en el sistema, es lo mismo que la aceleración ¿qué? Miento. La aceleración local no. Es la aceleración, el campo de aceleración de la partícula. Entonces, reescribo de la siguiente manera.
derivada de la velocidad local respecto al tiempo más el producto entre el vector velocidad gradiente de velocidad. Ese es el resumen al que queríamos llegar. Y yo quiero empezar por ahí es porque quiero corroborar que eso es igual a lo que acabamos de escribir. Yo sé que eso no tiene mucha idea pues de la parte, mucha explicación desde la parte matemática por el salto que acabo de dar, pero vamos a explicar que es así. Lo otro, la velocidad local es lo mismo que la velocidad de la partícula. V punto gradiente, correcto. V punto gradiente. Algunos le llaman nabla, en inglés es del. O sea, V times del. Ok, perdón. Exacto. Exacto, V times V dot del. Solo le llaman del. Nosotros le llamamos nabla. Excelente. Perfecto. ¿A qué vamos? Vamos a lo siguiente. Esto lo voy a borrar. Muy bien. Entonces, notemos, derivada de la velocidad respecto al tiempo, derivada parcial, más velocidad en x multiplicado por la derivada de la velocidad respecto a x, más velocidad en y por la derivada de la velocidad respecto a y, más velocidad en z por la derivada de la velocidad normalita respecto a z. Eso era lo que habíamos escrito aquí. Estoy reescribiendo. ¿Por qué son iguales? Ese factor no cambia. Derivada de la velocidad respecto al tiempo no cambia, sigue siendo el mismo. Más, yo puedo reescribir esto. ¿Por qué? Porque es una multiplicación normalita. Y si usted recuerda, si A es AX, AY, AZ, y yo lo voy a multiplicar por B, que es BX, BY, BZ, A punto B, que es AX, BX, ¿sí o no? Más AY, BY, más AZ, BZ. Y me disculpan ahí en el montón de enredo, pero como les digo, yo no soy matemático. Entonces, pues, trato de ser lo más organizado que puedo en las matemáticas. Entonces, eso se parece a algo como esto: Bx, By, Bz, que eso sería como el vector que V, sí, exacto, o el A de allá, que es lo parecido. Punto, derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada respecto a z. Entonces lo voy a escribir así, voy a escribirlo completo: Bx, By, Bz. Punto, derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada respecto a z. ¿Sí o no? Que actúa sobre lo siguiente: B, que es vectorcito solito. ¿Listo? En física, recuerden que esto es el gradiente y que actúa sobre un vector. No es lo mismo escribirlo así que escribirlo así. Pero puede actuar también sobre un vector. Correcto. ¿Sí? Ajá. Correcto. Recordad que esto te daría lo que es un tensor de segundo rango, ¿sí o no? Cuando haces el producto punto, haces la proyección y te da una ecuación vectorial, que es lo que estamos escribiendo ahí. ¿Sí? Es que A es un vector, ¿cierto? Y entonces el B punto nabla es un escalar y se multiplica por un vector. Y Exacto. Termina siendo un vector. Un vector, ¿sí? Exacto. Hago una proyección. ¿Eso no es un triple producto? No, recordad que este es gradiente del vector. Esto me da una diada, me da un tensor de segundo rango. Con el producto punto lo bajo a vector normalito y me queda vector, una ecuación vectorial. En realidad yo creo que en cuanto a notación allá debería ser los paréntesis
Ah, vos me decís esto. Algo así. Algo así. No, porque no tendría un vector. Ahí usted tendría una escala. ¿Listo? Ah, ya. Diferencias. Ojo con las matemáticas. Pero esto más que eso es para que cuando vean la ecuación no digan, uy, a mí nunca me enseñaron eso, yo no sé ni qué es. Y esto efectivamente es lo que acabamos de escribir. ¿Listo? Esta es la deducción. Es que lo de R se convierte, pues el paréntesis es un operador de diferencia. Es correcto, que es este primero. ¿Listo? Este es bx derivada respecto a x más by derivada respecto a y más bz derivada respecto a z, que es un operador multiplicado por un escalar que te da el mismo, pues, el mismo operador de derivadas normalito. Cultura general. Si de pronto no ha visto esas matemáticas, no se asuste, no se estrese, es cultura general, simplemente es para que usted sepa, la recuerde. Me interesa lo siguiente. Ese es el campo de aceleraciones, es el campo de aceleración de un fluido en la concepción ¿de quién? De Euler Agustín, perdón, de Euler solito. ¿Ves? Muy bien. Preguntas, dudas. Ese campo de aceleración viene formado por dos valores. Primero, este es 0, ¿cuándo qué? Cuando es estacionario, y recibe el nombre de la aceleración local, más una aceleración convectiva. Porque cuando es estacionario no depende del tiempo. Ah, recordás que lo habíamos definido como estacionario cuando no depende del tiempo. Como sí, flujo estacionario, como aquel, en las clases anteriores habíamos definido el flujo estacionario, cuando definimos los flujos, estacionario, no estacionario, laminar, turbulento, no sé qué. Entonces, cuando es estacionario significa que sus propiedades no dependen del tiempo, explícitamente. ¿Vale? Y la aceleración convectiva es diferente de 0 para cualquiera de los flujos, sea estacionario o no estacionario. La aceleración local depende. Si el flujo es estacionario, vale 0. Si no es estacionario, existe y no vale 0. ¿Listo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Convectiva. O también tiene otro nombre dependiendo del tipo de flujo que haya. Dependiendo del tipo de flujo que haya. Van a escribir, por favor,